Bien, vamos al análisis con el especialista, vamos. Está Carlos con nosotros y no lo vamos a hacer esperar más. Muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Estos números, decía yo, me quería quedar con un dígito. Pensaba en vos y el vaso mío lleno. Sí. Que lo voy a vaciar un poco. Uy, por Dios. A ver. Es parte de una coyuntura, por supuesto, y de este proceso. En noviembre vamos a volver a ver la inflación por arriba, probablemente también en 2 dígitos, de nuevo. En parte por el aumento de los combustibles, que afecta a toda la logística, digamos, de productos, y en parte porque se consolidó también a partir de noviembre un dólar diferencial para exportación, que es una devaluación encubierta en realidad, porque los exportadores, voy a decir, bueno, hay un tipo de cambio fijo en 350 pesos, pero pueden liquidar 70% con ese tipo de cambio y otro 30% con el contado con liquidación, lo cual le termina dando a los exportadores un dólar arriba de 500 pesos. De tal manera que en noviembre vamos a ver un rebote de la inflación, también de vuelta, digamos. Y la verdad es que en realidad no hay que hacerse muchas expectativas de que pueda haber una disminución de la inflación también después de las elecciones. Porque cuando llegue diciembre va a volver a aparecer el Fondo Monetario Internacional, a cuestionar, a ver los números del gobierno argentino, va a volver a presionar para un ajuste de tarifas más fuerte, digamos, que está en el acuerdo con el fondo, y al cual de alguna manera se van a comprometer los dos candidatos, gane quien gane. Pero el otro factor es que ha sido acumulando un atraso cambiario bajo la visión del Fondo Monetario, que cuando llegue diciembre, para la versión del Fondo Monetario va a haber un atraso cambiario entre el 40 y el 50%. Y va a reclamar fuertemente en esa dirección porque tiene que girar más divisas a la Argentina, en el términos del Banco Central. ¿Qué buscará un dólar de 600? Bueno, a fin de diciembre, si vos mirás si vos te partís de los 350 pesos, digamos, que el miércoles empieza a moverse, de nuevo por el crawling peg famoso, va a empezar a mover de vuelta, muy poquito, por supuesto, pero digamos que para la visión del Fondo Monetario, cuando lleguemos a diciembre va a haber un atraso del 40-50%, que sería un dólar entre 500 y 550 pesos. Depende cuál sea la inflación del mes de noviembre, digamos. Ahora, la pregunta es, bueno, el que gane las elecciones se va a tener que sentar con el fondo le va a reclamar una devaluación, habrá que discutir si se hace de golpe o progresivamente. Ahora, sea como sea, yo te diría que la película de diciembre es una inflación de 2 dígitos, sin lugar a dudas, y también va a ser una inflación de 2 dígitos la inflación de enero, de febrero, de marzo. Me parece que hay poco margen para otra cosa, digamos. ¿Por qué? Porque va a haber un reacomodamiento de variables en ese nuevo compromiso. El atraso de las tarifas es fuerte y va a haber un reclamo del Fondo Monetario hacia el próximo gobierno. Y el que dirá, bueno, no, pero el próximo gobierno le va a decir que no al Fondo Monetario. No, ninguno de los dos candidatos va a romper con el Fondo Monetario. Lo que puede variar es el proceso de negociación. Sí. Pero inevitablemente ese proceso de negociación va a implicar un ajuste que va a impactar sobre la inflación. Vía tarifas y vía muchos acuerdos de precios con empresas, digamos, que acordaron con el gobierno más o menos mantener las cosas hasta las elecciones. De tal manera que mi lectura es que, desgraciadamente, la inflación de noviembre va a ser de 2 dígitos, me parece, o va a estar ahí. Pero la inflación de diciembre yo te aseguraría que va a ser de 2 dígitos y se va a trasladar a los próximos meses también. Hay gente que me dice, bueno, esto hay mucha incertidumbre, nunca sabemos lo que va a pasar. Yo digo, no, hay ciertas cosas que sabemos que van a pasar. Que la inflación va a seguir estando en estos niveles superiores al que estamos viendo en la foto del mes de octubre y que además el escenario recesivo va a persistir. Así que esto que en algún momento se planteaba de que en principio de año la inflación podía llegar a romper la barrera del 170% en lo interanual, no sería para nada loco. No sería para nada loco. Mi lectura es que si el próximo gobierno cumple de alguna manera las cosas que están planteadas en términos de equilibrar las cuentas fiscales progresivamente, ir acomodando el tipo de cambio, vamos a tener una inflación relativamente alta, por supuesto, el primer semestre del año que viene, que difícilmente baje los 2 dígitos por mes, y que podríamos empezar a ver una descompresión del proceso inflacionario en el segundo semestre del año que viene. Y en realidad, yo digo, bueno, en este punto hay otro elemento que es complicado, que tiene que ver con que no hay forma de revertir el proceso recesivo en los próximos meses. El único factor que va a empezar a reacomodar la economía argentina en términos de reactivación, desgraciadamente, es la aparición de la cosecha gruesa. Eso te iba a decir. Algo que va a empezar a ocurrir a partir de mayo, porque además la siembra viene atrasada, de tal manera que no es que en mayo va a florecer Villa María, Belville, Marcos Juárez, sino que ahí empieza un proceso de reacomodamiento de la circulación monetaria que va a ir reactivando un montón de cadenas. Pero eso va a ocurrir progresivamente a partir de mayo. Quiere decir que no hay ningún elemento hasta mayo del año que viene que nos pueda decir, este es un factor de reactivación de la economía.
es muy difícil que algo así pueda ocurrir.